de acuerdo al foro. Reforma o refundación del Estado, reforma electoral o reforma constitucional. Les voy a dar una breve reseña histórica de lo que es el Consejo Empresarial de Guatemala, para los que no lo conocen y para los que sí lo conocen, pues para que se les refresque un poco la memoria. El Consejo Empresarial de Guatemala es una institución privada nacional que fue fundada en 1986, hace ya 29 años, con el inicio del proceso democrático del país. El propósito original del Consejo Empresarial de Guatemala, que sigue vigente en la actualidad, es el de promover el liderazgo comprometido con la problemática nacional y la necesidad urgente de promover el desarrollo y el bienestar de todos los guatemaltecos, y funda su principal valor en la promoción de un liderazgo institucional claro, fuerte y definido. Los principales postulados del Consejo Empresarial de Guatemala como una organización promotora de líderes son los siguientes. Primero, creemos que solamente el sistema de plena libertad empresarial es capaz de proveer prosperidad y bienestar para todos. Segundo, creemos que la empresa privada será tan fuerte y sólida como lo sean los líderes que la gestionan. Tercero, creemos en un liderazgo cuyas cualidades supremas sean la rectitud, la integridad y la honestidad. Cuarto, creemos y defendemos los valores de la democracia y nos oponemos férreamente a todo tipo de dictadura. Quinto, creemos que nuestra supervivencia como nación depende de la grandeza de nuestros líderes, no solo en el ámbito de los negocios, sino también en la vida nacional. Propugnamos por una Guatemala libre y próspera, cuyos líderes actúen con valor, con responsabilidad y determinación en defensa de la libertad empresarial, la justicia, la honestidad gubernamental y la transparencia de la actuación pública. Con nuestras actuaciones a todos estos años podemos decir con satisfacción que el Consejo Empresarial de Guatemala funda su principal valor en la promoción y desarrollo del liderazgo nacional, que utiliza el diálogo y el debate, la información y el conocimiento y la cultura del reconocimiento al mérito como instrumentos para luchar contra el compadrazgo, la prepotencia y la corrupción que tanto han dañado a Guatemala. Para finalizar, queremos recordar las sabias palabras del general del Ejército de los Estados Unidos de América, George Olmsted. Si nuestro sistema de libre empresa desea probar su superioridad, nuestra mayor esperanza descansa en encontrar y desarrollar personas con cualidades de liderazgo. La empresa privada será solo tan fuerte y poderosa como lo sean los que la mueven. Nuestra supervivencia económica depende del éxito de nuestro programa para el desarrollo de líderes, no solo en el mundo de los negocios, sino en la vida nacional. En eso creemos y eso es lo que somos, el Consejo Empresarial de Guatemala. Bueno, para relajarnos todos un poco, les voy a empezar a dar las reglas del evento. Son bastante estrictas y las preguntas se le harán a los señores candidatos, serán directas y formuladas de manera individual, en dúo o en trío como deberían ser respondidas. Tendrán 1 minuto para responder y cualquier candidato podrá replicar, teniendo 30 segundos para su réplica. Podrán participar en réplicas hasta 2 veces por pregunta. Al final se les hará una pregunta a todos y su respuesta será el mensaje de cierre. Las preguntas han sido formuladas por estudiantes y catedráticos de la Agrupación de Estudiantes de Economía de la Universidad Rafael Landívar, AECO, liderados por Samuel Pérez, presidente, y Michelle Molina, vicepresidente, y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, liderados por Carla Flores, Andrés Moller, Mario de la Cerda y Diego Alfaro. En estos momentos les voy a solicitar, por favor, que le bajen el volumen a nuestros celulares y activen el vibrador, porque vamos a necesitar que nos apoyen a utilizar las redes sociales también. Dentro de esta nueva era de la tecnología, creemos que las redes sociales son el quinto poder y a través de eso vamos a utilizar el hashtag DebateGT, hashtag DebateGT, y pueden utilizar y etiquetar al Twitter del Consejo Empresarial, que es @elconsejo2015. Entonces, no se les olvide, hashtag DebateGT y @elconsejo2015. ¿Y qué mejor manera de empezar esto? Utilizando las redes sociales. Y se nos ocurrió una buena idea, ahora que están de moda las selfies, tomarnos una selfie y subirla con el hashtag DebateGT
Fernando del Rincón de CNN y Ismael Cala de CNN también van a estar pendientes de esto y van a estar compartiendo con nosotros también. Entonces, si me acompañan, una selfie. Y si cada uno se puede tomar una selfie y la etiquetan con el hashtag DebateGT, queremos hacer que seamos tendencia en este país el día de hoy para que se demuestre el ejercicio cívico que se está haciendo el día de hoy. Pueden también, utilizando el hashtag, hacer preguntas que ustedes crean que son pertinentes para que se puedan compartir y hacerlas aquí presentes. Y por otro lado, hay unas personas que les dieron un clicker en el momento de entrar. Se van a hacer ciertas preguntas en donde nosotros queremos medir la respuesta de todos ustedes y van a estar las opciones en la pantalla. Entonces ahí, por favor, necesitamos que cuando miren las preguntas presionen cualquiera de las opciones que tienen en su clicker y si hay alguna persona que todavía no tiene clicker, por favor que levante la mano, así se lo podemos dar. Aquí, aquí. Bueno. Ahí, aquí falta clicker también. ¿Todos están bien? ¿No tienen mucho calor? Pedimos que se suba un poco el aire porque yo sí estoy sofocada. Sí, ¿verdad? Entonces, por favor, si nos pueden subir el aire acondicionado, porque aquí sí nos estamos cocinando. Si no, no vamos a poder poner atención y no queremos que nuestros candidatos se estén derritiendo. Bueno, entonces, por otro lado, solo queremos hacer un reconocimiento público a los medios de comunicación que nos han ayudado y nos han apoyado: Canal Antigua, Canal 33, Corporación de Noticias S.A., Radio Grupo Alius, Control y Tecnología de Seguridad Privada S.A. y Toda Noticia, para los cuales les pido un aplauso, por favor. Bueno, y ahora les voy a explicar. El orden en el que nuestros candidatos van a estar sentados va a ser el orden en que ellos mismos escogieron su posición en las papeletas de las elecciones para el 6 de septiembre de los corrientes. Van a entrar en orden y si les puedo solicitar que les aplaudamos cuando ya estén todos en sus lugares, por favor. El candidato que no venga, que no haya confirmado, quedará vacío su lugar. En la papeleta tenemos 14 candidatos y es por eso que nosotros como Consejo Empresarial creemos que los 14 deben de exponer sus puntos, porque dentro de esos 14 vamos a escoger a nuestro próximo presidente o presidenta de Guatemala. El candidato que entre tarde también va a tener que entrar por atrás y pues aquí es donde vamos a medir, ¿verdad? Los micrófonos se van a apagar cuando terminen su tiempo.
O sea que ahí también podemos como guatemaltecos medir la capacidad de síntesis y de abstracción de cada uno de nuestros candidatos. En estos momentos vamos a hacer una entrega de un reconocimiento que el Consejo Empresarial de Guatemala le va a hacer a los medios de comunicación que tan gentilmente nos han apoyado durante esta preparación del debate, el cual dice: el Consejo Empresarial de Guatemala, A, por su valioso apoyo institucional en el aporte al proceso democrático en la realización del Foro Debate Los Presidenciables 2015, para lo cual le voy a solicitar a cada uno de los representantes de la empresa que llame, que pase al frente para que sea entregado por uno de los miembros de la Junta Directiva, por favor. Control y Tecnología de Seguridad Privada S.A. Ricardo. Toda noticia. Ricardo, Ricardo, Ricardo. Canal Antigua. Un problema técnico con mis zapatos, se quedó trabado, disculpen. Gracias. No, no salió, ¿verdad? Salvada la situación. De Canal Antigua no va a subir nada. Canal Antigua. Corporación de Noticias S.A. Canal 33. Y Radio Grupo Alius. Canal Antigua, por favor, también. Bueno, y ahora ya todos listos, que en cualquier momento tendremos ya la entrada de nuestros candidatos. Les recuerdo muchísimo, hashtag debate GT. Hashtag debate GT. Tenemos que ser tendencia a Guatemala. Tenemos que demostrar de que estamos involucrados en nuestra política, porque una sociedad que no se involucra es una sociedad que no puede exigir. Entonces, saturemos las redes, por favor. Hashtag debate GT. Bueno, y en estos momentos le damos la bienvenida a nuestros candidatos presidenciales. Como les dije, vienen en orden de cómo están en las papeletas que ellos mismos escogieron sus puestos. Les recuerdo los aplausos cuando ya todos estén en tarima, por favor.
Me indican que 2 de nuestros candidatos están terminando de preparar, ya harán el ingreso, pero para mientras creo que nuestros candidatos presidenciales, dentro de los cuales podemos encontrar a nuestro futuro o futura presidenta, ya se encuentran aquí, por lo cual les ruego un fuerte aplauso para ellos. Ahora sí, ya contamos con todos nuestros futuro presidente o presidenta, nuestros candidatos presidenciales, por lo cual les ruego una vez más un fuerte aplauso, por favor. Por favor, les ruego ponerse de pie. En este momento vamos a entonar el himno nacional de Guatemala.
Pueden tomar asiento. A continuación, el discurso inaugural por parte del licenciado Ricardo Sagastume Morales, presidente del Consejo Empresarial de Guatemala. Muchas gracias, muy buenas tardes, público que nos acompaña, señora y señores presidenciables. Desde la promulgación de la actual Constitución Política, pasando por la firma de los acuerdos de paz y los continuados procesos electorales que nos ha permitido dejar en el olvido los famosos golpes de Estado, nuestro país ha seguido manteniendo el mismo esquema jurídico-político que históricamente existía de 1985 para atrás. Una institucionalidad legal frente a una institucionalidad real. Es decir, seguimos repitiendo los mismos errores del pasado y, como bien refiere un antiguo adagio, si estamos sembrando vientos, vamos a cosechar tempestades. La institucionalidad en nuestro país no ha sido vista como un buen negocio y es la falta de esa institucionalidad la que nos está llevando a un cataclismo político, económico y social. Está claramente probado que existe una relación directa entre la institucionalidad de un país y el crecimiento económico y su desarrollo social. De hecho, el impacto de la institucionalidad se ve reflejado no solo en el nivel de ingreso, sino también en la tasa de crecimiento del mismo. Recientes estudios comparan a la corrupción como una serpiente cuya mordida hiere de muerte al crecimiento y al desarrollo sostenible. En Centroamérica, tanto en las décadas finales del siglo XX como en los primeros 15 años del siglo XXI, hemos visto a 32 presidentes denunciados por corrupción en la región centroamericana. De ellos, 13 pagaron condenas. Como dicen, demasiado tiempo, demasiados corruptos y demasiada inacción ante ello. La Comisión contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, presentó el 16 de julio de 2015 un informe en el que, para nuestra vergüenza, la sociedad guatemalteca convive con la corrupción y la corrupción se arraigó, convirtiéndose en un modus operandi que no solo invadió el mundo de los negocios, sino que se convirtió también en una forma de resolver el financiamiento de la política y al final una realidad irremediable en una pesadilla que se coló en los presupuestos como un gasto de operación inevitable. Esta convivencia con la corrupción resulta perjudicial para la sociedad, la economía y las empresas. Por ejemplo, por cada 5 puntos que empeora la percepción de corrupción en Centroamérica, la inversión extranjera directa cae el 6.6%. Por ello, si se erradicara la ruina que produce la corrupción, la meta del crecimiento económico y social sostenido se haría realidad. Pero también se recuperaría y fortalecería la institucionalidad y se renovaría la clase política de nuestros países. Yo le pregunto a cada uno de los millones de ciudadanos guatemaltecos aptos para votar este 6 de septiembre, ¿qué debemos hacer? Y también le pregunto a la señora y señores candidatos presidenciales presentes, ¿qué debemos hacer? Y la única respuesta es: ha llegado la hora de enfrentar, combatir y erradicar a la serpiente de la corrupción y a su venenosa mordida. Según un estudio de Deloitte, la percepción de los sectores más afectados a nivel mundial por la corrupción son los partidos políticos, 76%, la policía, 74%, los funcionarios públicos, 72%, el poder legislativo, 72%, el sistema de justicia, 70%, el sector empresarial, 66%. ¿Acaso no nos damos cuenta que la venenosa mordida de la serpiente de la corrupción está destruyendo las fortalezas de la región centroamericana? Señora y señores presidenciables, en este 2015 la corrupción dejó de ser en la región una verdad de perogrullo
y se transformó en un tema crítico de agenda. Señora y señores presidenciables, el sector privado empezó a manifestarse con preocupación, sobre todo porque la mayoría de los países demandan de más impuestos para solventar gastos públicos sin control ni eficiencia. La sociedad civil, representada en sus diversas instancias, empezó a tomar acción, afectada en su seguridad, en sus libertades y en sus derechos. Y los gobiernos quedaron expuestos en la vulnerabilidad que significa estados atravesados por estructuras corruptas. En resumen, señora y señores presidenciables, este año 2015 queda registrado en la historia de la región centroamericana como el año del quiebre de la tolerancia social hacia la corrupción. Bien decía George Orwell, si la libertad significa algo, será sobre todo el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír. Y como afortunadamente todavía somos ciudadanos libres de ejercitar nuestros derechos, los ciudadanos soberanos guatemaltecos, aglutinados en las organizaciones sociales, en las organizaciones del sector empresarial, en la academia y en las iglesias, les decimos a ustedes, señora y señores presidenciables, en el legítimo uso y el legítimo ejercicio de nuestros derechos y deberes, que vamos a defender la institucionalidad de manera inmediata y preventiva, que vamos a detener todo el cúmulo de violaciones actuales y vamos a impedir las posibles violaciones futuras para nunca más reaccionar contra las violaciones consumadas. Para finalizar, señora y señores presidenciables, aprendamos de los ejemplos de los políticos sabios como Abraham Lincoln, quien en su decálogo nos dice, entre otras cosas, textualmente, usted no puede formar el carácter y el valor del hombre quitándole su independencia, su libertad e iniciativa. Usted no puede ayudar a los hombres realizando por ellos permanentemente lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos. Usted no puede crear prosperidad desalentando la iniciativa propia. Usted no puede ayudar a los pequeños aplastando a los grandes. Usted no puede ayudar al pobre destruyendo al rico. Señoras y señores presidenciables, esta es su noche. Esta es su hora de la verdad frente a millones de guatemaltecos, ciudadanos todos, que ya hemos dicho, ha llegado la hora de enfrentar, combatir y erradicar a la serpiente de la corrupción y a su venenosa mordida. Muchas gracias. Una vez más, vamos a repetir las reglas. Las reglas ya se les dieron a nuestros presidenciables allá adentro y para toda la audiencia que nos mira en sus casas, se las vamos a repetir en estos momentos para que puedan tener un mejor entendimiento de la dinámica del presente debate de los presidenciables. Las preguntas a los señores candidatos serán directas, formuladas de manera individual, en dúo o en trío como deberá ser. Respondidas. Tendrán 1 minuto para responder y cualquier candidato podrá replicar teniendo 30 segundos para su réplica. Podrán participar en réplicas hasta 2 veces por segundo. Al final se les hará una pregunta a todos y su respuesta será el mensaje de cierre. Las preguntas han sido formuladas por estudiantes de la Agrupación de Estudiantes de Economía de la Universidad Rafael Andívar, AECO, liderados por Samuel Pérez, presidente, y Michelle Molina, vicepresidenta, y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Andívar, liderados por Carla Flores, Andrés Moller, Mario de la Cerda y Diego Alfaro. Les invito a todos los televidentes y a todos los radio oyentes que utilicemos las redes sociales. El día de hoy estaremos utilizando el hashtag DebateGT, hashtag DebateGT. Con ese podemos estar compartiendo, pueden hacer preguntas y las tomaremos en cuenta. También el Twitter del Consejo Empresarial es @elconsejo2015. Les recuerdo, hashtag DebateGT y el Twitter del Consejo Empresarial es @elconsejo2015. Ahora les hago la presentación de nuestro moderador del día de hoy, el señor Juan Rodolfo Sánchez, para el cual les pido un fuerte aplauso.
Esperamos que disfruten del debate de los presidenciables y en nombre de la Junta Directiva les agradezco a todos por su sintonía y por su presencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para la licenciada Alejos, a quien agradezco la presentación. Gracias al público asistente al Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real. Gracias también a los medios de comunicación que nos hacen el favor de transmitirnos en vivo y en directo. Un agradecimiento especial a Radio Grupo Alius, a Radio Punto específicamente, también a Canal Antigua, a Canal 33 del circuito Tigostar, también a Corporación de Noticias y sus periódicos Diario Siglo XXI y Diario al Día. Gracias a todos los que nos están observando a nivel nacional en estos momentos y en las retransmisiones que tendremos el día de mañana martes en el sistema de cable Tigostar y también el próximo lunes. Señores candidatos, muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por asistir a esta invitación que formulara el Consejo Empresarial de Guatemala. Nosotros estamos listos para empezar con este foro debate. Allá atrás, tras bambalinas, estuvimos haciendo sorteos de colores para que los candidatos tuvieran el conocimiento de con quién iban a debatir. Ya se han formulado las duplas y en algunos casos los tríos para que en una sola pregunta ellos tengan la intervención y el poder de aclarar las dudas que tengamos para con ellos. Dicho lo anterior, vamos a empezar con este debate. Tenemos dos temas, el tema jurídico y el tema económico, y vamos a hacer la primera pregunta para la primera dupla, formulada por el señor candidato José Ángel López y el señor candidato Lizardo Sosa. La primera pregunta reza lo siguiente: ¿cuál es su plan concreto para remediar 10 años de presupuestos desfinanciados? Tienen 1 minuto para responder y los demás candidatos 30 segundos para la réplica. Muy buenas noches. Es para mí un gran gusto estar en este evento. En primer lugar, yo creo que lo que tenemos que hacer es mejorar todo el sistema de recaudación de impuestos de Guatemala y, por otro lado, implementar medidas que estén orientadas a la priorización, calidad, austeridad y transparencia en el gasto. Esto lo que nos permite como primera medida es priorizar los gastos y también tener cuidado de tomar créditos para financiar funcionamiento. Esto lo que nos va a provocar es un desgaste en el presupuesto en los años subsiguientes. En eso y una reestructura total al sistema tributario de Guatemala. Nuestro plan de gobierno establece la necesidad de proceder a una recuperación o rescate de la gobernabilidad presupuestaria. El presupuesto realmente no es la expresión financiera de objetivos políticos de nadie. El presupuesto se ha venido a convertir simplemente en un botín político en donde los partidos grandes del Congreso reparten, hacen y deshacen sin que medie en absoluto algún criterio de interés nacional. De manera que lo primero es recuperar la gobernabilidad presupuestaria y reasignar los recursos hacia el orden de prioridades que hemos establecido. Y algo muy importante, el combate a la corrupción, que debe ser frontal y muy decidido, porque según nuestras estimaciones, en corrupción se va aproximadamente el 12% del presupuesto, lo que significan unos 12.000 a 13.000 millones de quetzales. Señores candidatos, ¿alguno con alguna réplica de 30 segundos, por favor? Candidato Pérez. Muchísimas gracias y muy buena tarde. El problema presupuestario que el país tiene efectivamente es un problema de ingresos y de calidad del gasto. Pero el origen de los problemas financieros que tenemos como guatemaltecos es que tenemos una base económica muy poco productiva. No tenemos una capacidad económica que genere alta productividad, bienestar, ingresos y por ende una carga tributaria apropiada para
poder darle a los guatemaltecos y guatemaltecas las necesidades cubiertas que necesita. Entonces, el problema no lo vamos a resolver solamente con ingresos y egresos apropiados y transparentes, sino fortaleciendo la actividad económica, la alta productividad, para que haya una masa económica, una masa monetaria suficientemente grande para que se mejore la economía nacional. Tenemos otra réplica de 30 segundos, por favor, candidata Ríos. Pero además de eso, no tenemos que olvidar que tenemos que ver con cuánto entrega este gobierno la caja. Estamos creyendo, algunos organismos, que va a entregar una caja del 3% y quizá un agujero fiscal que esté entre los 2.000 y 5.000 millones de quetzales. Entonces, realmente el tema es serio. Aquí el nuevo organismo ejecutivo va a tener que tener un gobierno de austeridad, de reducir gastos, de suprimir esos organismos que están ejecutando como fideicomisos y algunas ONGs. Aquí tenemos que ahorrar porque tenemos que dar el ejemplo. Muy bien, ¿alguna otra réplica, por favor? Mira, candidato Sandoval. Sí, hay dos cosas acá. Uno, tenemos presupuestos desfinanciados, eso todo el mundo lo sabe. Ahora bien, en esto hay responsabilidades políticas. No se puede dejar de lado la responsabilidad política de las bancadas mayoritarias en el Congreso que hicieron su agosto con un presupuesto con las características del que ya conocemos. En este caso, creo que habría que hacer un emplazamiento público al partido político líder, que no está presente, y al Partido Patriota, que están presentes, que han sido las mayorías que aprobaron presupuestos desfinanciados en las condiciones que conocemos. Alusión directa para el candidato Mario David García. ¿Oprime el botón? Gracias. Gracias. Yo diría que lo importante en las alturas de lo que el país está conociendo es hablar con la sinceridad y la honradez de la que podamos echar mano. Realmente los presupuestos desfinanciados son desfinanciados porque se gasta mucho en despilfarro, mucho en lujos, mucho en enriquecimiento ilícito de aquellos que dijeron ser servidores públicos. Y eso se tiene que terminar. Se tiene que terminar ni siquiera por entendimiento de quienes dirijan un gobierno, sino por la presión social. Hay que salir fuera de la capital para ver la miseria que se ha extendido desde hace 30 años y hay que ponerle fin a eso. Muchas gracias. Tiempo concluido. ¿Alguna otra réplica? Perdone, licenciado Sosa, permítame. Aníbal García y después vamos con el señor Juan Gutiérrez. Bueno, el presupuesto es un instrumento de desarrollo y no cabe duda de que si no se le da prioridad a sectores como la educación y la salud, no vamos a salir de donde estamos. En ese sentido hay que recordar que ese presupuesto desfinanciado viene desde hace mucho tiempo, como usted lo cita, y lo que hay que hacer es tomar medidas contundentes para evitar la evasión. Una de esas medidas, y quizás la más contundente, es aprobar la ley de excepción al secreto bancario. Es urgente que se haga. La única medida que nos puede a nosotros ayudar para poder hacer realmente la recaudación que corresponde hacer. Candidato Gutiérrez. Para ser más concretos, lo que necesitamos para financiar el presupuesto es tener más ingresos. Primero, evasión fiscal. Hay que combatir la evasión fiscal. Solo la evasión fiscal y el robo o la apropiación indebida del IVA excede el déficit. Y después están todas las compras por excepción que hay que prohibir. Tenemos que sacar las ONGs y los fideicomisos del negocio del Estado. ONG no quiere decir organización de negocios de gobierno, quiere decir organización no gubernamental, o sea, no de negocios. O sea, tenemos que combatir la corrupción porque ahí es donde están los fondos que se hacen falta. Para finalizar la ronda, por favor, con esta pregunta y no quedarnos dando vueltas en la misma, con el doctor Yamatei. Muchas gracias. 75 centavos de cada quetzal que pagamos en impuestos sirven para los gastos de mantenimiento del gobierno. Un gobierno muy caro, no va a haber presupuesto que aguante. 15 centavos se van para el pago de una deuda externa que ¿dónde está? ¿Está en mejores hospitales? ¿Está en mejores escuelas? ¿Está en mejor educación? ¿Está en mejor desarrollo? No, está en corrupción. Y los últimos 10 centavos se invierten en la gente al 30% de mordida. En este país se invierte 7 centavos. Tiempo concluido, doctor Yamatei. Licenciado Sosa, para que no se quede con la mano levantada. No, comparto el criterio de preocuparse por los ingresos, pero francamente, después de lo que hemos visto, de esa corrupción campante, sonante y libre que el gobierno actual ha desarrollado y que no es exclusiva de este gobierno,
realmente creo que primero hay que poner orden en el presupuesto, hay que combatir con toda el alma la corrupción, porque es inmoral exigir tributos adicionales al pueblo cuando tenemos un gobierno que no solo malgasta, sino que roba. Muchas gracias. Vamos, pregunta directa, por favor, en esta ocasión para el candidato Aníbal García. Tema económico. Según la encuesta nacional del empleo e ingresos del primer semestre del 2014 del Instituto Nacional de Estadística, el sector informal representa alrededor del 70% de la fuerza laboral. Si esto es un problema que frena el desarrollo, ¿qué medidas propone y en concreto para solucionarlo? 1 minuto y cada réplica 30 segundos, por favor. No, mire, no cabe duda que el problema de la informalidad en Guatemala es serio y se debe enfrentar. Pero esto no va a ser posible si no creamos más empresas, si no creamos pequeñas empresas, si no creamos medianas empresas y si no permitimos, como tal como lo proponemos nosotros dentro de nuestro planteamiento económico, democratizar el capital. Eso significa la posibilidad de que exista un banco de desarrollo para que a través de ese banco de desarrollo se pueda otorgar créditos accesibles y en condiciones favorables a la mayoría de las personas que merecen una oportunidad de convertirse en verdaderos actores de la economía nacional. Creemos que esa medida es impostergable y voltear la mirada al área rural. En el área rural existe una enorme potencialidad para poder desarrollar la economía y todos sabemos que es a través de la pequeña y la mediana empresa. Perfecto. Réplica de 30 segundos, por favor, candidato Mario David García. Quisiera referirme a los datos expresados o atribuyéndolos al INE. Esto de 70% en la informalidad suena como a las encuestas de popularidad de los candidatos presidenciales hechas en casa o a gusto de los medios. No es 70%, es 84%, cálculos más severos, tomando como referencia el 16% del trabajador económicamente activo afiliado al Seguro Social. O sea que es 84% el porcentaje de los guatemaltecos que trabajan en la informalidad. Mucho más dramático. ¿Alguna propuesta de solución? ¿Perdón? ¿Alguna propuesta de solución? En algún momento uno podría pensar en hacer honrada a Guatemala y llevar a toda la población a la informalidad. Pero como es una idea descabellada, tendríamos que pensar en cómo bajamos impuestos para que todos aprendamos a pagarlos. Hoy la economía guatemalteca es una economía de cash. Muchas gracias, candidato Mario David. Candidato Sosa y después candidata Ríos. Gracias. Nada más advertiría sobre la cuestión de creación de banca de desarrollo estatal, si es que a eso se refirieron. Ese esquema ha sido un fracaso en todas partes del mundo. Yo creo que el tema de la ausencia de crédito, el camino en Guatemala va bastante bien, va mucho más por hacer mucho más competitivo el mercado que pretender buscar una solución por una banca de desarrollo estatal. Únicamente yo advertiría sobre ese peligro. Muy bien. Candidata Ríos, permítame. En la pantalla que ustedes observan a la derecha tienen formulada una pregunta. Esto es en función del candidato que está respondiendo a la interrogante únicamente, no el que está haciendo la réplica. Por favor, a la entrada se les entregó un aparato, un clicker, para que ustedes puedan responder y automáticamente tenemos estadísticas también en esta pantalla de qué tanto les pareció o qué tanto les parece la respuesta directa o la respuesta en dupla que hacen los candidatos. Candidata Suri Ríos, por favor. Gracias. ¿Cómo pretendemos que un informal se vuelva formal si no tenemos un Estado facilitador? ¿Cuánto tiempo le lleva aquí a un comerciante tener una empresa, registrar una empresa? Caramba, 13, 14 meses, 15 meses, mientras que en otros países 2 horas online y tiene hecha su empresa. Aquí no hay un Estado facilitador que genere servicios, acompañamiento a las personas que quisieran formalizarse. Por lo tanto, tenemos un gran proceso de educación y acompañamiento por delante. Muchas gracias. Vamos a hacer la siguiente pregunta, por favor. Candidato Pérez, adelante. Muchísimas gracias. El problema que nosotros hemos observado es de que uno de los principios republicanos más importantes es la igualdad estructural, de tal forma
que todos debemos ser iguales ante la ley y todos debemos de contribuir al desarrollo económico vía también impuestos, y la informalidad genera una gran dispersión entre los que tributan y los que no tributan, razón por la cual nosotros estamos proponiendo la creación de empresas comunitarias asociativas para generar empresarialidad en el interior del país, pero de esta forma vamos a incluirlos a la base tributaria para ampliarla y que todos poco a poco se puedan ingresar a la formalidad tributaria. Muchas gracias, candidato Pérez, candidato Sandoval, candidato López y por último el candidato Yamatei. Uno de los temas de la tributación es que los más grandes no tributan. Si tenemos en Guatemala una lista de empresas transnacionales que no tributan y empresas tipo palmeras que no tributan y un conjunto de exenciones fiscales para grandes empresas, en tanto que las pymes no tienen ningún tipo de beneficio fiscal. En esta perspectiva, nosotros planteamos un plan de subsidio a las pymes a efecto que sean generadoras de empleo al tener un apoyo gubernamental que las haga competitivas, que las haga ser cada vez más rentables. Muchas gracias. Candidato López. Para hablar de informalidad tenemos que reconocer que el país es un país centralizado, tiene que descentralizar. En tanto descentralicemos los servicios, son más las posibilidades de acercar a las personas a la formalidad. En los últimos 10 años, del 25% de personas bancarizadas creció a 42%. Eso quiere decir porque se llegaron los servicios al interior del país y eso hizo que la gente se bancarizara. Y lo mismo tenemos que hacer con los otros servicios públicos. Candidato Yamatei, por favor, para terminar la ronda. Muchas gracias. ¿Qué hacemos nosotros por formalizar a los informales? Absolutamente nada. Ni siquiera le damos acceso a un seguro social, porque lo impide. La ley le impide por un artículo que la gente pudiera cotizar directamente. No estamos estableciendo mecanismos de formalización. Pero además, ¿cuántas empresas grandes utilizan el mercado informal para la evasión de impuestos? Y eso es una realidad. Candidato Gutiérrez. Debemos simplificar obviamente la formalización, tenemos que crear modelos más ágiles para las MIPYMES para poderse formalizar, pero además debemos incentivarlos y lo que nosotros proponemos es una reforma financiera profunda, no un banco de desarrollo, una reforma financiera, porque hoy día no tenemos mercados financieros en Guatemala donde las personas puedan ahorrar su dinero y crear grandes cantidades de dinero que puedan ser utilizadas en microcréditos y otros tipos de programas como programas de fondos mutuos y fondos de inversión y programas de retiro. Necesitamos hacer una reforma financiera junto con una simplificación al mismo tiempo. Muchas gracias. En vivo y en directo, transmitiendo por Canal Antigua, también por Radio Punto, en la frecuencia 90.5 en la ciudad capital y en todo el territorio nacional con un sinnúmero de frecuencias. Muchas gracias por esa cobertura. También por Canal 33 del sistema de cable Tigo Star y todos los medios de comunicación que están presentes. Evidentemente hay una participación muy activa por parte de los candidatos y como ustedes saben, pues van a haber preguntas ahora en dupla. La siguiente es una pregunta para la dupla que se formuló entre la candidata Suri Ríos y el candidato Alejandro Yamatei. Esta es del tema jurídico. ¿Cree usted en reformar el pensum de educación primaria en Guatemala? Y si así es, ¿qué reformas haría? Licenciada Ríos. Yo no creo en reformar el pensum de educación primaria porque el de la reforma educativa que fue implantado en 1996 todavía no ha sido puesto en práctica. En ese pensum, por ejemplo, decía que se tenía que enseñar inglés en las escuelas, tecnología en las escuelas, y al día de hoy ni inglés ni tecnología. O sea que esa reforma educativa que tenemos en el 96, estando en el 2015, no ha entrado a funcionar. ¿Cómo vamos a reformar el pensum? Tenemos primero que ponerlo en práctica, además discutirlo con los docentes, con los maestros, que son el centro de la educación. Muchas gracias. Doctor Yamatei. Yo sí creo que hay que reformar el currículum nacional base. De hecho, todo lo que son valores, principios, ética, moral, urbanismo, civismo, todos fueron eliminados de ese currículum. Además de eso, somos una sociedad multicultural y el lugar ideal para erradicar la discriminación que hay en este país es en la educación de los niños. Y no estamos haciendo absolutamente nada por el desarrollo integral del niño. El colmo es que este año hasta la clase de música suprimieron.
porque dicen que no hay necesidad, cuando lo que tenemos que es apostar al desarrollo integral. Gracias, candidato Yamatei. Candidato Sandoval, adelante con su réplica de 30 segundos, por favor. Hay dos temas básicos ahí. Uno, se suprimió la educación bilingüe intercultural, lo cual es un atentado. Y segundo, hace falta modificar los contenidos curriculares de manera amplia. No es posible que la gente siga estudiando en las escuelas con maestros sin mucha capacidad que piensan todavía que la reforma liberal de Justo Rufino Barrios fue un progreso para este país, sin darse cuenta que expulsó a todos los indígenas de sus tierras comunales para convertirlos en peones de las fincas cafeteras. Creo que eso hay que resolverlo y abordarlo, porque de lo contrario seguimos igual. ¿Alguna otra réplica? Muchas gracias, licenciado García, y después el licenciado Sosa, por favor. Hay que tomar en cuenta que es profundamente necesario e indispensable que fortalezcamos toda la parte cívica y ciudadana. Me parece que ese tema es fundamental. La tragedia de la educación nacional es tal que hoy las elecciones se están decidiendo entre electores que son simplemente habitantes y ciudadanos que están tratando de perder la ciudadanía. Me parece que ese punto es fundamental y rescatar la historia nacional. Licenciado Sosa. Yo respaldo casi todo lo que se ha dicho, pero sí quisiera decir lo siguiente. Creemos que tenemos que hacer las cosas de manera diferente. El Ministerio de Educación, a través de nuestra historia, nos tiene en 5º año promedio de educación escolar. Comparados con otros países, estamos abajo incluso de Honduras y de otros países hermanos. Yo creo que, por ejemplo, en el campo de la tecnología, hay que buscar alianzas con la sociedad, con la empresa privada, con la gente que sí podría echar adelante algo que el país le urge para poder enfrentar el problema del desarrollo de manera exitosa. O sea, no más confianza solo en el sector público, hay que ver cómo las fuerzas vivas de la nación pueden ayudar a estos grandes objetivos nacionales en el campo de la educación. Muchas gracias, candidato Sosa. Hablando de tecnología, a la derecha del público presente en el Centro de Convenciones del Westin Camino Real está la siguiente cuestionante. De la pregunta anterior, ¿cuál respuesta le pareció a cada uno de ustedes mejor? A, la dada por la candidata Ríos; B, la dada por el candidato Yamatei; C, ninguna de las dos. Me parece que, si logro ver bien, el 43% del público asistente en este foro ha dicho que la candidata Ríos ha contestado mejor. El 33% del público presente en este foro ha dicho que el doctor Yamatei ha sido, y el 24% ha dicho ninguna de las dos. Muchas gracias por estar participando tan activamente. Gracias por los que nos están observando a nivel nacional a través de nuestras vías de comunicación. Y continuamos nosotros con este debate. Pregunta directa para el candidato Juan Gutiérrez. Perdón, yo quería... Perdone, por favor. Creo que la reforma educativa es absolutamente necesaria, sobre todo en la parte secundaria, o sea, después de empezar la parte más elemental de la educación, porque nosotros no estamos educando a nuestros jóvenes en capacitación técnica. Necesitamos bachilleratos técnicos que vayan paralelos a los bachilleratos de ciencias y letras, porque no todos los estudiantes van a ir a la universidad. Necesitamos tener bachilleratos técnicos donde graduemos electricistas, plomeros, mecánicos, en fin, expertos en computación, técnicos que no son a nivel profesional, pero que son oficios bien pagados. Muchas gracias. Candidato García, Mario David García. Querría hacer algunas precisiones porque discrepo de algunas cifras que se dieron. Primero, el promedio que yo tengo en información sobre la escolaridad del guatemalteco en términos de promedio nacional es 3er año de primaria, no 5º. Y segundo, parte del problema son nuestros propios profesores que han sido a su vez mal preparados. El problema es mayúsculo. Tendríamos que empezar a manejar criterios diferentes para poder promover la educación. Muchas gracias, candidato Mario David. Vamos con el candidato López. Solo un recordatorio de las reglas de este foro. Por favor, les pedimos que no aplausos, por respeto a todos los candidatos y por respeto a las normas ya de este foro debate, y para las personas que nos están observando en televisión y escuchando a través de la radio. No aplausos para ninguno de los candidatos y, por favor, al final o al cierre de este debate, hacerlo. Candidato López, por favor. Gracias. Yo creo que podemos reformar los contenidos programáticos, pero si no hacemos un esfuerzo de mejorar
el recurso humano que son los maestros para que puedan desarrollar todas las destrezas, el conocimiento y los valores en los niños, no vamos a avanzar. Por eso nosotros estamos proponiendo un programa de mejora continua de todo el magisterio para que se adapte a los tiempos actuales en el manejo de tecnología de igual manera y podamos tener un mejor desempeño. Claro. Candidata Suri, por favor. Muchos políticos acusan a los maestros, pero han sido ministros de educación quienes han quitado las didácticas, las pedagogías, las psicologías para ir a enseñarle a los niños y han puesto matemática y física. Yo no digo que no sea importante, pero vamos a dirigirnos a los niños y lo digo porque yo soy maestra. Para concluir la ronda, por favor, candidato Sandoval. Hay un tema básico que es importante abordar. Resulta que de cada 10 escuelas, 8 son privadas, de donde el Estado ha dejado de lado su función constitucional, que es proporcionar la educación. Y esto creo que debería de hacerse. Nosotros planteamos en nuestro plan de gobierno la desprivatización de los servicios públicos del Estado como un eje fundamental de nuestra política. Muchas gracias. Pregunta directa para el candidato Juan Gutiérrez del tema jurídico. Y esta dice lo siguiente. ¿Considera usted que el sector industrial juega o puede jugar un rol importante en la generación de empleos en Guatemala? ¿Contempla su plan de gobierno una estrategia específica para promover el crecimiento de este sector? 1 minuto para responder, 30 segundos para las réplicas. Definitivamente el sector industrial juega un papel importante en la época moderna. Estamos en la época de la tecnología, en la época en la que la población ha crecido a un ritmo tan rápido que ya no alcanza la tierra para todos y vivir de la agricultura es condenarnos a la pobreza como nación. Tenemos que invertir en industria y para ello necesitamos capacitar a nuestros obreros. Por eso es que la reforma educativa tiene que ser enfocada en la capacitación técnica. Necesitamos también mejorar el tema de la seguridad jurídica. No tenemos certeza jurídica y por eso no podemos atraer inversión. Para que Guatemala salga verdaderamente de la pobreza y seamos un país desarrollado, necesitamos atraer inversión nacional, extranjera, en grandes cantidades, en industrias grandes que generen mucho empleo y que generen valor agregado de manera que podamos crecer. Pero si no educamos a nuestro personal en capacitación técnica y no tenemos certeza jurídica y acabamos con la corrupción, jamás vamos a lograr eso. La industrialización de Guatemala es crucial para nuestro futuro. Si no, solo veamos los tigres del oriente, cómo se han desarrollado gracias a la industria. En Guatemala lo podemos hacer si nos lo proponemos. Muchas gracias, candidato Gutiérrez. Candidato Sandoval, por favor, tiene la palabra. Yo estoy totalmente en contra de lo que plantea el candidato Gutiérrez. La agricultura no es fuente de pobreza, ni mucho menos. Lo que hace falta es impulsar el desarrollo rural y para ello la aprobación de la Ley 4084 es básica, es un paso indispensable. Adicionalmente, creo que hace falta regular bastante la industria porque no es cierto que sean grandes generadores de empleo y hoy por hoy son probablemente los más grandes evasores de impuestos que existen y no tienen ningún tipo de responsabilidad social empresarial. El caso de la línea nos lo ilustra. Gracias. Todos los furgones fueron a empresas, no fueron al Estado. Sandoval. Candidato Pérez, por favor. Muchísimas gracias. Creo que la industria es fundamental en un país para que haya desarrollo económico y desarrollo sostenible. Pero para que haya más industriales, para que haya más personas generando esta industria productiva, necesitamos poner un fundamento económico, un fundamento educativo. También tenemos que poner reglas claras y estables, recuperar la gobernabilidad del país y la certeza jurídica también que hay que darle a los que vienen a invertir respecto a estas industrias que tienen que hacer, tanto nacional como extranjeros. Pero algo muy importante, tenemos que pensar también en la industria de las personas que no tienen oportunidad. Gracias, candidato Pérez. Candidato López, por favor. Yo pienso que para desarrollar la industria debemos de hacerla en todos los niveles de los emprendedores, desde la micro, pequeña, mediana y gran empresa, y tenemos que tener una visión también de lo rural y de lo urbano. En el tema de la agricultura, nosotros en lugar de solo exportar materia prima, deberíamos de generar empresas en el interior del país que agroindustrialicen los productos para generar valor agregado. Y en este sentido ya hemos observado cómo pequeñas empresas se están desarrollando de esta manera. Gracias, candidato López. Vamos con el candidato Aníbal García, con el candidato doctor Yamatei y por último la candidata Suri Ríos. El requisito indispensable para pensar en potencializar la industria, en definitiva, es que podamos facilitar a esa inversión extranjera directa o a la misma industria nacional poder desarrollarse. Pero
tenemos que tener claro que si no tenemos mano de obra calificada y si no pensamos en el territorio nacional y pensamos en el área rural, es imposible que avancemos. Por eso es que nosotros planteamos que el modelo educativo nacional nuevo que proponemos debe ser congruente con el nuevo modelo de desarrollo a impulsar. Muchas gracias. Candidato Yamatei. El proceso de industrialización del país tiene que abarcar a todos los sectores. El proceso de industrialización del país no debe estar encaminado nada más para aquellos que tienen recursos. Tiene que ser encaminado para aquellos los más desposeídos, incluso para lograr el desarrollo rural, que es algo urgente. Yo no puedo estar de acuerdo en que el desarrollo rural no genera nada. Al contrario, el desarrollo rural es el gran empleador y nos tenemos que centrar en lograr la consolidación del pequeño hacia procesos industriales que le den valor agregado y evitemos aún más la intermediación y el agiotismo. Gracias, doctor Yamatei. Candidata Suri Ríos. Tenemos que apoyar al sector industrial no solamente con la seguridad, un Estado facilitador y la certeza jurídica, pero también con una política exterior activa que busque nuevos mercados para los agricultores, para los industriales, para los comerciantes, ubique bienes y servicios y que no sigamos exportando gente. Candidato Sosa. Yo creo que lo más importante para cualquier tipo de desarrollo es que el Estado dé el entorno favorable para el desarrollo de la actividad económica de los agentes económicos y sociales. Hay que facilitar el emprendimiento, hay que asegurar condiciones competitivas, lo que significa eliminar privilegios. Yo creo que si conformamos un mercado más competitivo, ya las personas van a hacer el desarrollo industrial de una mejor manera que con esas trabazones que se tiene, que la SAT, que el registro mercantil, que aquello, que lo otro. Hay que terminar con todo ese tipo de obstáculos al desarrollo de la economía. Gracias, candidato Mario David García. Decir nada más en torno a lo que se ha venido discutiendo, que es importantísima la certeza y seguridad jurídica que pone el marco de seguridad para la inversión. Creo que esta discusión suena un tanto bizantina, porque lo que necesitamos en Guatemala es desarrollo agrícola con mejores técnicas de cultivos, desarrollo industrial, por supuesto. Ustedes saben todos los obstáculos que se han puesto, por ejemplo, al desarrollo minero, cuando hay países en América Latina que han tenido un altísimo desarrollo. Gracias, candidato Mario David García. Quiero pedirles, por favor, a los candidatos que aprovechemos de alguna manera eficientemente el tiempo que tenemos, tanto para la pregunta, para la respuesta directa, como para la réplica, porque no podemos, hay un sinnúmero de cuestionantes que la población guatemalteca está de alguna manera con ansias de conocer respuestas, y si estamos haciendo la ronda de réplicas únicamente sobre una sola pregunta, no nos da chance a formular todas las que ya tenemos. También quiero, por favor, pedirles o agradecer muy grandemente a las personas que están haciendo uso de las redes sociales, específicamente el Twitter y el Facebook. El hashtag que pueden utilizar el día de hoy es DebateGT, está fuertísimo, muy activo, para lo cual les agradecemos a todas esas personas que hacen uso justamente de este nuevo medio de comunicación. Vamos a hacer pregunta directa para el candidato Mario David García. Esto es en relación al tema jurídico. ¿Cuál es su opinión acerca de los pactos colectivos de condiciones de trabajo en el Estado? En particular, en cuanto a que algunos los consideran lesivos por los incrementos insostenibles que representan debido a las negociaciones políticas que al respecto se han dado hasta la fecha. El problema no es considerar, porque es subjetivo, si es o no lesivo. Se tiene que acreditar la prueba contundente y de alguna manera hay que recordar que todos los derechos, todas las libertades son relativas, no absolutas. El derecho de asociación, por ejemplo, cuando se ejerce función pública, es desafiante al buen funcionamiento de los servicios públicos, por ejemplo, de salud. Es imposible pensar que Salud Pública tenga 68 sindicatos que son hartamente beligerantes y que plantean con el tiempo la suscripción de esos acuerdos o pactos colectivos de trabajo. Creo que tenemos que entrar en una era de sensatez para no dañar al vecino. Es importante la reivindicación individual, pero sin dañar también, por ejemplo, la prestación de servicios públicos tan importantes como la salud. Muchas gracias. ¿Alguna réplica en función de la pregunta formulada para el candidato Mario David García? Candidato Aníbal García, adelante.
El derecho sindical está reconocido por la Constitución Política de la República de Guatemala, por el Código de Trabajo y los convenios internacionales, así que con el derecho sindical hay que convivir. Lo cuestionable es el mal uso que se hace a la libertad sindical. En este caso es inaceptable que existan chantajes y contubernios políticos con los partidos de gobierno. Hace mucho tiempo en mis clases de Derecho Laboral nunca pensé que iba a tener evidencias para decir cuántos y cuál podía ser un ejemplo de un sindicato blanco. Hoy sobran. Gracias, candidato García. Candidata Zulia Ríos, por favor. El sindicalismo es un derecho legítimo. Yo creo que aquí nos hace falta lo que decía Mandela, que el arma más poderosa no es la violencia, sino hablar con la gente. Guatemala está en crisis. Tenemos que sentarnos a hablar con los sindicatos, construir diálogo y tomar decisiones acertadas con la crisis que está viviendo el Estado. Candidato López y candidato Pérez, por favor. Sí, yo creo que el tema de la reivindicación sindical está consagrado en la Constitución, pero esto tiene un límite cuando empieza a afectar los intereses de los guatemaltecos. Entonces yo creo que ese tema hay que combinarlo muy bien y entrar en un diálogo con los sindicatos, además lo que representa en el futuro para los ingresos del Estado, porque eso representa normalmente gastos que las entidades del Estado están adquiriendo sin tener en perspectiva las finanzas gubernamentales. Candidato Pérez. El problema con el tema del sindicato o de los sindicatos es un problema de gestión. La poca capacidad de gestión y de articulación de políticas que permitan que los gobernantes con los sindicatos se pongan de acuerdo en los grandes temas, efectivamente sí de mejoras, pero nunca deben de ir en detrimento de las finanzas de la institución, nunca deben de ir en detrimento de la prestación del servicio que se da, pero lo que ha faltado acá es una moral para negociar, porque cuando hay compromisos ilegítimos es que se generan los problemas de falta de gestión con los sindicatos. Candidato Pérez. Candidato Sosa y candidato Sandoval. Sí, yo coincido que hay que hablar con los sindicatos y con todos los sectores, porque miren, en este caso no puede ser que el que traga más saliva coma más pinol, porque si las mismas condiciones se le dieran a todos los empleados del Estado, es una planilla que es imposible de pagar con los recursos que cuenta el Estado. Candidato Sandoval. Hay un punto que no se toca y es que más del 80% de trabajadores del Estado no ganan siquiera la canasta básica vital y eso hay que resolverlo. En esta perspectiva yo me inclino por un gran acuerdo nacional en donde participen todos los sectores, quizás un poco al estilo que en algún momento se hizo en España con el Pacto de la Moncloa, en donde hubo de parte y parte un conjunto de reflexiones y compromisos para poder sacar a flote al país. En el caso guatemalteco, todo el mundo se niega a discutir. Gracias, candidato Sandoval. Candidato Yamatei, por favor. Muchas gracias. Aquí no es si el sindicalismo es bueno o es malo, no estamos, la pregunta no va encaminada a si se respetan o no los derechos sindicales, la pregunta es sencilla, ¿son lesivos o no? Y la respuesta es sencilla, hay que pelear la lesividad en los tribunales y obtener las condenas sobre los casos que sean lesivos, de todos aquellos contratos y servicios que resultan lesivos a los intereses del Estado, que no solo son con los sindicatos, sino por ejemplo la entrega de nuestro puerto Quetzal y algunos otros. Muchas gracias, candidato Gutiérrez. Tiene la palabra. El problema que hay con los contratos del Estado que se consideran lesivos es porque la negociación ha sido corrupta. Es parte de la gran cruzada contra la corrupción, es la revisión de todos y cada uno de todos los contratos vigentes del Estado, sean laborales o sean de compras o sean de cualquier otra naturaleza, de manera de corregir lo que se ha hecho mal. Lo que ha estado mal no es que haya sindicatos, los sindicatos deben existir, hay muchas buenas justificaciones para ello, pero el problema es que están altamente politizados los que están en el tema de casos de gobierno y esa politización es precisamente la que ha causado el daño. Gracias, candidato Gutiérrez. Pregunta para dos candidatos en este momento de tema económico. La pregunta se formula para los candidatos Alejandro Yamatei y Miguel Ángel Sandoval. Según el último Directorio Nacional de Empresas y Locales del Banco de Guatemala, más del 60% de las empresas guatemaltecas son microempresas. Mencione una estrategia específica de un posible gobierno suyo para apoyar a este sector. 1 minuto cada candidato. Muchas gracias. El impulso a los microempresarios es una salida que debe buscar para aprovecharse para lograr su formalización, su capacitación y su crecimiento.
Yo tuve a mi cargo en algún momento de mi vida el Programa Nacional de Fomento a la Micro y Pequeña Empresa. Y los resultados fueron impresionantes cuando se hicieron los primeros bancos comunitarios en Guatemala, especialmente cuando los préstamos eran solidarios y a grupos de mujeres, que los utilizaban con muchísimo más responsabilidad que los grupos de hombres. Un Estado que promueva la integración de toda la sociedad, especialmente a los más olvidados, principiando por los microempresarios, es un Estado que va a principiar a ver resultados y vamos a poder lograr tener medidas que nos ayuden a fortalecer la formalización de aquellos que hoy se encuentran en el mercado informal. Le agradezco mucho, candidato Yamatei. Candidato En el Sandoval. caso nuestro tenemos un plan de gobierno en donde hay algunos temas ahí, pero el punto básico es que nosotros planteamos una política de subsidio directo a las empresas pequeñas, con el objeto de que estas empresas con subsidios sean capaces de generar empleo y esto contribuya al desarrollo de la formalidad en el país, de tal suerte que para este propósito estaríamos planteando un fondo de 500 millones de quetzales que serían la base para este plan de apoyo a las pymes. Candidato Pérez, réplica de 30 segundos, por favor. Muchísimas gracias. Queremos nosotros formar un fondo de garantía para que apoye a las micro, pequeñas y medianas empresas para que tengan acceso a créditos blandos que les permitan desarrollar sus proyectos productivos. Y adicionalmente, el Ministerio de Economía tiene una cantidad de créditos muy importantes que lamentablemente son para muy pocas personas. Tenemos que utilizar el Ministerio de Economía para que las micro, pequeñas y medianas empresas tengan acceso al crédito y de esta forma puedan tener la productividad para el bienestar familiar y obviamente el bienestar nacional. Muchas gracias, candidato Pérez. ¿Alguna otra réplica? Licenciado Aníbal García. Muchas gracias. Lo fundamental es facilitar todo lo que se relaciona con la SAT. Es increíble la forma en que la SAT, en lugar de resolver los problemas de los pequeños y medianos empresarios, los complica, bueno, en general de todos los usuarios. Pero hay que tomar nota, el Banco de Desarrollo es justamente para impulsar a la pequeña y mediana empresa, aunque al señor Sosa no le guste, porque él evidentemente está relacionado con el sistema financiero nacional tradicional, pero esto es absolutamente necesario, lo podemos demostrar en cuanto a su viabilidad. Alusión directa para el licenciado Lizardo Sosa. 30 segundos. Yo creo que desarrollar políticas que van sobre la base del subsidio, o sea, a precios menores que los precios reales del mercado, es condenar a esos procesos al fracaso. Y al fin y al cabo lo que se hace es prolongar la situación de pobreza y no resolver el problema del supuestamente beneficiado. Quien no atiende las señales del mercado y se pone a dar precios por debajo del mercado, yo creo que no está haciendo bien el trabajo de promoción del desarrollo de ese grupo respetable de empresarios guatemaltecos. Candidato Sandoval, ¿tiene usted una réplica? Yo no entiendo por qué se tiene tanto miedo a los subsidios si un país como Estados Unidos precisamente se ha destacado por el subsidio, en este caso a la agricultura, lo cual en Guatemala suena como a mala palabra. Yo creo que hace falta subsidiar la agricultura y la pequeña empresa para poder tener un desarrollo un poco más equitativo. Lo contrario es la competencia en condiciones de asimetría que el país no está dispuesto a soportar. Y ojo, no es el mercado que regula al mercado, hay que regularlo y es el rol del Estado. Candidata Ríos. Quizá nos conviene más hablar en lugar de subsidios de una banca de segundo piso. Candidato Gutiérrez. Los subsidios tienen que salir de algún lado, o sea, de impuestos que van a pagar los mismos pequeños empresarios. Promueven tremendo nivel de ineficiencia e ineficacia. La solución para las MIPYMES es simplificar su formalización, crear programas de microcréditos a través de una reforma financiera profunda, verdadera, donde se creen mercados financieros y de valores verdaderos, porque hoy en Guatemala lo que tenemos es un sistema bancario. Necesitamos tecnología, acceso a tecnología, capacitación, programas de capacitación para los pequeños emprendedores, acceso a los mercados, facilitación de infraestructura para los pequeños emprendedores. Gracias. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin tener que subsidiar a nadie. Gracias, candidato Gutiérrez. Candidato Mario David García y por último, candidato Lizardo Sosa. Y candidato López, perdón. Sí, yo querría decir que el gobierno en términos generales y ya reconocido es un mal necesario, pero no debe ser una desgracia irreparable.
realmente pensar en caer en la discrecionalidad de los funcionarios públicos a estas alturas del siglo XXI es un debate ya superado. Nosotros tenemos que entender que el gobierno tiene que facilitar la creación de empresas, no poner obstáculos, y la burocracia lamentablemente lo único que sabe hacer Gracias, candidato es María poner David García. obstáculos. Candidato Yamatei, por favor. Yo creo que aquí el debate no debe ser subsidios, el debate debe ser aplicación del principio de subsidiariedad del Estado, que es la promoción de las oportunidades de aquellos que no tienen. No es el subsidio. Tenemos que aplicar políticas que apoyen al más pequeño para fortalecerlo y él con su trabajo pueda crecer a ser mediano y a ser grande. Si lo aplicamos ese principio de subsidiariedad, dejaríamos un montón de privilegios a grandes para enfocarlo en los Gracias, chiquitos. candidato Yamatei. Candidato López y para terminar, candidato Sosa, por favor. En este tema creo que es muy importante la asistencia del Estado. La asistencia del Estado tiene que ir en asistencia técnica, extensión, promoción del emprendimiento, promoción de la asociatividad a través de las organizaciones cooperativas comunitarias, las que existan para mejorar la economía de escala y que puedan competir, y el tema de los fideicomisos que están en el Ministerio de Economía para la promoción de la pequeña y mediana empresa. Hay que utilizar estos, no se trata de subsidiar la tasa, sino que dar el soporte para que puedan competir. Gracias, candidato López. Candidato Sosa, por favor. Una ley de microfinanzas que ha venido discutiéndose y que no ha pasado de sope a gavilán. Yo creo que por ahí podrían encontrarse las soluciones. Y yo me opongo al subsidio porque se distorsiona el precio del mercado. Y mire, los empresarios pequeños están pagando tasas de interés de 20, 27, en algunos casos más altas. Lo que hay que hacer es hacer un mercado financiero más competitivo para que el crédito le llegue a tasas menores, pero no subsidiarlos con dinero del Estado, porque a la larga es un problema que no se supera y es una mala costumbre de no respetar los precios del mercado y entonces se hacen mal las cosas. Gracias, candidato Sosa. Recuerden ustedes que tienen en sus manos los clickers que pueden utilizar para evaluar las respuestas de los candidatos en este recinto. Pueden hacer uso de esa herramienta para que ellos mismos pues, puedan visualizar en la pantalla que está a la derecha de ustedes como público la respuesta o las calidades de las respuestas que están otorgando en estos momentos. También pueden utilizar el hashtag, me lo recuerdan en estos momentos, DebateGT. Ese es el hashtag que ustedes pueden utilizar en las redes sociales para poder utilizar también esta vía de comunicación y poder externar así sus ideas de lo que está trasladando Canal Antigua, justamente en estos momentos, en vivo y en directo, también Radio Punto a nivel nacional y posteriormente Canal 33 el día de mañana y el próximo lunes en retransmisión. Vamos a hacer una pregunta directa para el candidato Luis Fernando Pérez del tema económico. Y esta dice lo siguiente: la baja calidad y el acceso restringido a infraestructura han sido identificados como restricciones transversales al crecimiento económico. ¿Qué medidas propone para afrontar este reto? En primer lugar, uno de los grandes problemas que tenemos es la gran corrupción que existe en los temas de infraestructura. Por lo tanto, no alcanza cualquier cantidad de dinero para hacer la infraestructura productiva y estratégica necesaria que un país necesita y requiere para aumentar la productividad y desarrollar económicamente a la nación. Estamos proponiendo, en primer lugar, las alianzas público-privadas para que sea el sector privado acompañando al Estado para poder hacer estas grandes obras estratégicas de infraestructura y que el gobierno de la República no tenga que utilizar los limitados recursos financieros para esa infraestructura, sino dedicarse a trabajar en otras áreas de tipo económico y social y productivo y no tanto en la creación de infraestructura. El PRI cree en la importancia de las alianzas público-privadas y para ello vamos a dotar de todos los esfuerzos necesarios para que esta infraestructura pueda hacerse de esta naturaleza. Y por el otro lado, la infraestructura rural vamos a hacerla con el apoyo del gobierno de la República. Muchas gracias. ¿Alguna réplica de 30 segundos? El licenciado Mario David García y el doctor Alejandro Yamatei. Sí, esto de las alianzas público-privadas no deja de ser una gran patraña, porque para cualquier empresario es muy cómodo tener
de socio al gobierno. El gobierno no está para ser socio de ninguna empresa. Que todos trabajen, que paguen impuestos y que se corran los riesgos. Y el gobierno que se someta a lo que es su fin contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala. Candidato Yamatei. Las alianzas público-privadas podrían ser una salida, pero bajo el sistema corrupto que hay hoy en Guatemala, ¿llegaremos a algún lugar? Si no, miremos, el Estado de Guatemala pagó el crédito de la carretera Escuintla y del peaje le queda el 5% y al que no hizo nada le queda el 95%. Bajo esa alianza, miremos el negocio de Telgua, miremos cuántos negocios han hecho en el Estado. Las reglas tienen que ser claras para poder pensar en una alianza que nos convenga a los guatemaltecos. Si no tenemos reglas claras, seguimos en la misma. Gracias, doctor Yamatei. Licenciado Sosa. Y de esos negocios nadie perdió su honorabilidad, nada más es una curiosidad. El tema de la infraestructura se resuelve en materia del costo, asignando los proyectos de una forma competitiva. Hay que hacer licitaciones nacionales e internacionales competitivas en donde los proyectos se lo lleve el mejor ofertante y no como se hace ahora, en la que se le da a criterio del ministro, falseando y manipulando las licitaciones con el resultado que ya sabemos. Gracias, candidato Sosa. Candidata Suy Ríos. La moral tributaria está por los suelos, hay desconfianza con el fracaso del ente recaudador que fue la SAT, por lo tanto nosotros proponemos un programa que se llama Obra por Impuesto. En el lugar de tanta liquidez, que quien está contribuyendo vea su obra reflejada con su contribución, que ese sea su impuesto, y democratizar los COCODES. No puede ser que los COCODES estén construyendo la obra que el diputado de turno quiere con la constructora que el diputado de turno quiere. Candidato López. Sí, creo que tenemos que también pensar en la infraestructura del área rural. No hay recursos suficientes. En los últimos 2 gobiernos casi que fue cero la inversión en infraestructura rural. Y lo que tenemos que hacer transparentar y dar en concesión, y que el quiera tomar su riesgo desarrolla las grandes infraestructuras del Estado las debe desarrollar una empresa privada concesionada para que el Estado cuente con recursos para desarrollar la infraestructura en el área rural. Candidato Aníbal García, por favor, 30 segundos. El Ministerio de Comunicaciones literalmente se convirtió en un botín, en donde lo que existió fue un reparto. Hay que ponerle un alto a Covial. Covial únicamente debe quedarse para los fines iniciales, que era el mantenimiento de carreteras, y el resto de infraestructura que se necesita debe ser impulsada definitivamente por el Estado. Evidentemente, aquí es donde entra la potencialidad que tiene la forma de organización rural, las pequeñas empresas y medianas empresas que nos pueden ayudar mucho en este tema. Pareciera que si queremos seguir viendo hacia el pasado y no hacia el futuro. Yo creo y estoy convencido que con los ingresos tributarios y con la actividad económica que hoy tenemos no es posible dar infraestructura, salud, educación, seguridad y dar satisfactores para el desarrollo integral de la familia guatemalteca. En algo tenemos que ceder para atender a los más necesitados y la infraestructura local tiene que hacerse con presupuesto del gobierno y la infraestructura estratégica y productiva tiene que hacerse con el sector privado porque si no, no hay posibilidades reales de desarrollo. Y si no, miremos los grandes países desarrollados, eso han hecho para conseguirlo. Muchas gracias, candidato Pérez. Candidato Gutiérrez, por favor, tiene la palabra. Es labor del gobierno proveer de infraestructura, sobre todo en las áreas remotas donde nadie más lo haría. Carreteras y ese tipo de cosas son cosas que debe proveer el Estado a la población porque es la base para el desarrollo y es una forma de promover el desarrollo. El problema radica en la corrupción. Si el gobierno paga 7 veces lo que cuesta 1 kilómetro de carretera, si el gobierno se cobran los gobernantes 30, 35 o más % de comisión anticipada a los que están construyendo, el combate a la cruzada de la corrupción, la cruzada contra la corrupción es la clave principal para poder resolver el problema de infraestructura. Muchas gracias, candidato Gutiérrez. Evidentemente, como organización, tenemos que lamentar la inasistencia de candidatos a presidente que han sido invitados, sobre todo por que la población guatemalteca tiene el derecho y exige en la actualidad el conocer planteamientos serios, formales, respuestas a los problemas que nos aquejan a todos por igual en la actualidad. Lamentablemente,
no todos los candidatos asistieron. Agradecemos la presencia de los que sí asistieron y en esta ocasión tenemos una pregunta específica y especial para que todos la respondan y quisiera por favor el principio de la caballerosidad que la dama responda primero. La pregunta para todos los candidatos dice lo siguiente: ya en varios países del mundo, incluyendo Estados Unidos y recientemente México, se ha aprobado la unión civil entre personas del mismo sexo. En un dado caso, ustedes llegasen a ser presidentes de la República, ¿cuál sería la postura individual de cada uno? 1 minuto para responder. Como diputada al Congreso de la República durante 16 años, nunca propuse una iniciativa de ley sobre ese tópico, en primer lugar. En segundo lugar, hoy como aspirante a ser gobernante de la República, las iniciativas de ley que pretendo mandar al Congreso van en sentido de desarrollo social, económico y en materia de seguridad ciudadana. Yo creo que esos temas son temas que se deben debatir y después considerarse en el Congreso de la República y entonces yo como presidente lo analizaré. Lo que sí creo es que tenemos que desarrollar una cultura de respeto, de tolerancia y, como dice el Papa Francisco, no juzgar a la gente. Eso es muy importante, no juzgar a los demás, sino cada quien con su cuenta con Dios. Candidato López, por favor. Por favor, los aplausos, quisiera pedirles de nueva cuenta que fueran al final del foro y en conjunto para que, por las reglas del juego, para continuar con las reglas del foro. Licenciado López. Yo creo que, de hecho, muchas personas del mismo sexo conviven ya en Guatemala y yo personalmente las respeto, no tengo por qué juzgarlas, tampoco es un tema solo del Ejecutivo plantear una iniciativa de esa manera, yo creo que tiene que ser del consenso de la sociedad y considerando también en los derechos de las otras personas, y yo creo que tienen sus derechos a vivir de la mejor manera como crean más conveniente, y eso merece mi respeto. Si alguien desea, tienen interés de legislarlo por cualquier razón, yo lo respeto de igual manera, pero creo que tenemos que tener muy presente de que también son seres humanos y que merecen nuestro respeto. Candidato Pérez. La palabra matrimonio viene del latín mater, que quiere decir matriz, y monium, que es un acuerdo. Por lo tanto, constitucionalmente y legalmente, el matrimonio se establece entre un hombre y una mujer. De esta cuenta, no puedo juzgar ni criticar, ni puedo evadir a ninguna persona que del mismo sexo decida vivir con otra libremente. Pero yo como republicano estoy convencido que debo de respetar la ley y lo que dice la Constitución. Si la demanda de la sociedad, la demanda del Congreso, oportunamente dictaran otra línea legal e institucional, la respetaría. Mientras esto no suceda, voy a apegarme a la ley, respetando los derechos, la no discriminación y la plena libertad y goce de las individualidades de cada hombre y cada mujer de este país. Candidato Miguel Ángel Sandoval. Miren, me parece que es una discusión que no deberíamos de tener hoy. O sea, el derecho a casarse, hombre con hombre, mujer con mujer, por Dios bendito, que se acepte, hombre, ya, dejémonos de tanta vuelta. Es normal en medio mundo que la gente del mismo sexo se case y puedan construir una familia. ¿Por qué no? Incluso que tengan derecho a adoptar niños, es lo más normal que existe. Me parece que si yo fuera presidente de acá, haría todo el esfuerzo posible y hacer una iniciativa de ley para que esto fuera aceptado sin tanto rodeo. Me parece que es expresión de la doble moral que tenemos en Guatemala, no aceptar lo evidente. Candidato Lizardo Sosa, por favor. Sí, definitivamente yo debo manifestar mi respeto a la dignidad de todas las personas en el mundo y por supuesto en Guatemala. Por tanto, reconozco esa misma dignidad en las personas que toman la decisión de vivir juntas siendo del mismo sexo. Es su derecho, es su libertad y creo que debe respetarse. Incluso
Si por seguridad jurídica quiere llegarse a un contrato en donde se establezcan cuáles son las bases de esa relación y de esa unión, me parece que no deberá de oponerse. La única dificultad que tengo, tal vez por una cuestión lexicográfica, es denominarle a ese contrato matrimonio. Por lo demás, tienen su derecho, debe respetarse, y si se puede regular legalmente, bendito sea Dios, y si no, ahí está la libertad contractual que puede asegurar la certeza jurídica de las relaciones entre dos hombres que deciden vivir juntos o dos mujeres que así también lo decidan. Doctor Alejandro Yamatei. Muchas gracias. Yo creo que es una pregunta fuera de este foro. En primer lugar, porque los cambios que se tendrían que hacer son constitucionales y el mecanismo que establece la Constitución para hacer los cambios en la ley no pasa por el presidente de la República, sino pasa por la consulta popular y el Congreso. Por lo tanto, centrémonos en los temas que sí son del presidente. Y esos temas que sí son del presidente, desgraciadamente no los vamos a oír de muchos porque no tienen los arrestos de quererse sentar a debatir, sino que creen que apostando a la manipulación van a ganar las elecciones. Candidato Juan Gutiérrez, por favor. Creo que nadie tiene derecho a juzgar a otros por sus preferencias y su gusto. Debemos ser tolerantes y responsables y respetuosos de todos. No me opondría, no lo propondría, pero tampoco me opondría a que se estableciera una relación legal, civil, entre estas personas. Lo que sí debemos tener mucho cuidado es de no confundir lo que es la parte civil y legal con lo que son las partes morales y religiosas. Cada religión tiene el mismo derecho de pensar y creer como quiera y se debe respetar esa parte, que es donde este problema o este tema se vuelve problema normalmente. No es en la parte de la legalización, sino en la parte cuando se involucra con el tema religioso, que hay que respetar. Pero creo que el problema más grande de Guatemala es la corrupción, es la pobreza, es la falta de oportunidad, es que la corrupción está matando a nuestros ciudadanos. Mueren 5,000 niños menores de 5 años cada año en Guatemala por falta de medicinas, porque se roban el dinero de las medicinas. No puede seguir así. Tenemos que cambiar a Guatemala y combatir la corrupción. Gracias, candidato Gutiérrez. Candidato Mario David García, por favor. Sí, esta materia en la República Constitucional hay separación de poderes, pertenece al ámbito legislativo. Yo aspiro a la presidencia de la República y creo desde el punto de vista de la libertad que cada quien puede tomar las decisiones, sea matrimoniales, de unión de hecho o simplemente viviendo en pareja. Creo que tiene importancia, ya como jurista, desde el punto de vista patrimonial y derechos de herencia. Y creo que si el ser humano es libre, en tanto no dañe a terceros, como habría que ver con la descendencia o la capacidad de adoptar niños, no hay ningún problema. En todo caso, es un ámbito eminentemente legislativo que tiene otro órgano de poder de gobierno que dirimir llegado el momento que esto se plantee así. Para finalizar esta respuesta general para todos los candidatos, por favor, candidato Aníbal García. Uno de los principales objetivos de la sociedad guatemalteca y de todos los que estamos tratando de que este país cambie debe ser garantizar la libertad. Es decir, todos deberíamos de ir por el máximo de libertades y cada persona decidir de acuerdo a su libre albedrío y su propia conciencia. De manera que no nos vamos a meter a juzgar el tema libertad. Otro precepto que nosotros debemos tratar de fomentar, porque es un reto para la sociedad guatemalteca, es la tolerancia. No podemos seguir nosotros descalificando a quienes no piensan como nosotros o a quienes no tienen las mismas costumbres que nosotros. No obstante, todas las leyes son hijas de su tiempo. Todas las leyes responden a factores objetivos que van haciendo la necesidad de una legislación en X o Y sentido. Esa tarea es del Congreso de la República y en última instancia pues hay mecanismos constitucionales como el que ya citó el doctor Yamatei, el tema de la consulta popular, que sería el mecanismo para dirimir discusiones de este nivel. Muchas gracias, licenciado García. Le agradecemos a usted el favor de haber respondido también esta cuestionante que se hizo a todos los candidatos por general. Muchas gracias a la transmisión en vivo y en directo de Radio Punto en la ciudad capital 90.5 y a nivel nacional en sus diferentes frecuencias. Muchas gracias a la transmisión en vivo y en directo de Canal Antigua. Gracias por ese apoyo, ese soporte como medio de comunicación. Gracias
a la transmisión en diferido de Canal 33 el día de mañana a partir de las 9 de la noche. Ustedes podrán observar de nueva cuenta este foro debate organizado por el Consejo Empresarial de Guatemala. Muchas gracias a Siglo XXI, Diario El Día. Muchas gracias a los candidatos presentes en este foro debate. Por favor, un aplauso para ellos. Lamentablemente, tenemos que decirlo, no todos asistieron, pero esta es la democracia. Muchas gracias a todos, gracias por su asistencia. Ahí tenemos, para terminar el programa, de la pregunta anterior, elija quién dijo la mejor respuesta. A Suri Ríos, tiene el mayor porcentaje, seguido de Alejandro Yamatei. No logró. Luis Fernando Pérez creo que está en tercer lugar. Mario David García está en cuarto lugar y así sucesivamente. Muchas gracias a todos. Una vez más, en nombre de todos los medios de comunicación, en nombre de todos los que han hecho posible el trabajo de redes sociales con el hashtag DebateGT, los esperamos en una próxima, muy próxima convocatoria de nueva cuenta. Gracias a todos, buenas noches y que Dios nos acompañe.